Buenas tardes. De nuevo nos juntamos este miércoles, en esta ocasión para celebrar una conferencia sobre algo que habitualmente no hacemos, que es temática. La temática es una rama que cada vez va cogiendo más importancia dentro de lo que es la filatelia. Las colecciones de temática ahora son Orofit, y lo que decía Paco Piniella, que era una cenicienta, yo creo que nos tenemos que olvidar de ello y pensamos que la temática es importantísima. En esta ocasión contamos con José Ángel Gándara, que es un coleccionista fantástico. A mí particularmente su colección me parece una maravilla. Él es miembro de la comisión temática de FESOFI, ha sido gran premio de la exposición de la última FILNA en Lugo y bueno, pues nos va a hablar de los conocimientos para montar una colección temática. Así que, José Ángel, cuando quieras, abre tu micrófono y cuando quieras. Y comparto pantalla, ¿no? Eso es. Aquí. No. Sí, ahora te vas arriba, encima de insertar, encima, un poquito más arriba, a la derecha, No, es que tengo aquí, me sale esto. Espera. Bueno. Y si salgo un momento, a ver, no. Bueno, no sé lo que hice. Estamos viendo nosotros, estamos viendo tu pantalla, ¿tú no? Ya, no. Ahora no, ahora no consigo. Ahora, a ver, ahí, pero no consigo poner ahora. ¿Por qué Sí, sale? sí. Aquí está, ¿Vale? aquí. Ahí y ya está. No está. Ahora sí. Ahora. Ahora está. Ahora Perfecto. esto moverlo y ya está. Vale. ¿Listos? Bueno, pues nada, antes de nada, buenas tardes a todos. Y en primer lugar, agradecerte a ti, a Julián, la invitación y la espera, porque en dos ocasiones tuvimos que aplazarlo. Por unos motivos y por otros hubo que aplazarlo hasta ahora. Bueno, antes de comenzar, porque muchas veces me comentan, ¿no?, que se creen que la colección temática se hace de un día para otro y consigues el oro o el oro nacional pues de un golpe, ¿no? No, yo hice todo al revés. Buenas noches. Como se debe de hacer. Francisco. Yo comencé en el año 87, sí, en el año 87, cuando era el boom del quinto centenario. Estaba comenzando con la filatelia, el tema me gustó y entonces me aboné a recibir todo aquello que venía del quinto centenario. Hasta el año 92, que estuvo así, coincidió en Tui, había una exposición regional, la ESI Galicia, y vi una colección del tema, además, que creo que era la de Paco Piniella. Y bueno, aquello me gustó y entonces quise hacer lo mismo. Tuve poco, empecé, no conocía ni sociedades filatélicas, no conocía nada, empecé yo por mi cuenta a prepararlo sin ningún conocimiento. Empecé a montarlo, luego sí, al año ya conocí aquí a la sociedad filatélica, algún consejo me dieron, participé ya luego por primera vez en el 96, que me dieron bronce plateado en una Galicia, en una regional. Ahí ya empecé a tener contacto con más gente, me empezaron a dar consejos, muchos de los consejos tampoco no fueron muy buenos, hasta, bueno, yo iba metiendo material, pero la colección seguía siendo la misma, porque no tenía conocimientos ninguno de cómo montar una colección temática. Hasta que llegué al Vermel Grande. En Vermel Grande estuve muchos años participando, ahí no, 81, 82 puntos, de ahí no salía. Hasta el año, no sé, no me acuerdo si fue el 2000, 2001, en la esquina de Vigo, que me bajan 11 puntos.
De 82 me bajaron a 71. Ahí, bueno, pues estuve con el jurado colaboró conmigo, se portó perfectamente, me dijo lo que tenía que hacer, los consejos que tenía que guiarme. Y a partir de ahí sí, fue cuando empecé, bueno, ya al año siguiente ya tuve 84 puntos y al otro año fue cuando conseguí el primer oro nacional. El error mío, pues no leer los reglamentos. Los reglamentos y las directrices es lo fundamental, aparte de los conocimientos temáticos, para montar una colección temática. Por lo tanto, el consejo mío es, antes de nada, porque normalmente escoges un tema que es por hobby o por trabajo, es un tema que más o menos lo controlas, lo dominas, ¿no? Pero tienes que leerte siempre, estudiarte siempre los reglamentos. Yo, por ejemplo, los reglamentos los leí muchísimas veces, incluso cuando voy de jurado, antes de actuar de jurado, los vuelvo a leer. No quiero ser injusto con nadie. Entonces, siempre que los ves, siempre aprendes. Entonces, es fundamental para montar una colección temática. Yo siempre insisto que hay que leer y repasar siempre los reglamentos. Bueno, vamos a ver. Ahora no me va. Vale. Entonces, ¿en qué consiste la colección temática? Es que aquí no veo esto. Aquí. Pues intentaremos contar una historia ilustrándola con todo tipo de material filatélico. Cuanta más variedad de material filatélico utilicemos, mucho mejor. Entonces, según las piezas que tengamos, vamos jugando con los textos y que vaya combinando textos y el material filatélico. Es decir, que con ver un vistazo a las piezas, sabes, comprendes de lo que va el tema. Entonces, lo que decía antes, lo primero que tenemos que hacer es leernos los reglamentos y las directrices. Vale. Me tapa la pantalla. A ver, tengo que andar a jugar con ella. Bueno, entonces, para hacer una buena colección temática, lo que necesitamos es tener un buen título, hacer un buen plan y hacer un buen desarrollo. Y para ello lo que tenemos que tener son unos conocimientos temáticos y unos conocimientos filatélicos. Es decir, si no tenemos los conocimientos temáticos y los conocimientos filatélicos, vamos a fallar en el título, vamos a fallar en el plan y vamos a fallar en el desarrollo. Por lo tanto, el conocimiento temático y filatélico es esencial para hacer una buena colección temática. Vale. Los criterios de evaluación, pues vamos a olvidarnos de las piezas, no, pero es que 70 puntos es de nuestro trabajo. Es decir, el tratamiento, los conocimientos y la presentación son 70 puntos. Normalmente, al menos a mí me pasó, no conocía los reglamentos, entonces yo me basaba en la condición, en la rareza de las piezas y realmente no es lo que más a puntos te aporta. Los 70 puntos están en el tratamiento, los conocimientos y la presentación. Título y plan son 15 puntos, el desarrollo son otros 15, la innovación son 5 y luego los conocimientos temáticos son 15 y los filatélicos otros 15 y la presentación 5. Por tanto, lo que menos suma es la rareza. Vale. El título y el plan son 15 puntos. Es imprescindible siempre. Una colección temática tiene que llevar el plan. Si no lleva plan, no puede ser una colección temática. Es imprescindible. Y esto siempre va en la primera hoja de la participación. En la primera hoja de la colección siempre incluiremos la hoja del plan. Debe de ser atractivo y de fácil comprensión la estructura y la relación con el título y abordar los aspectos del título. Es decir,
no vayamos a abordar cosas que no están en el título o que faltan apartados que lo abarca el título y no lo tenemos en el plan. Por lo tanto, tiene que tratar de ser estructurado, equilibrado, es decir, darle importancia a todos los capítulos la misma. No porque tengamos unas piezas de un capítulo vamos a dedicarle más espacio que a otro, no, tiene que ser todos los capítulos más o menos el mismo número. Que sea lógico, correcto, y tengo que andar a bailar con esto, y original, que también nos aporta luego 5 puntos más. Este es el plan de mi colección, son 5 capítulos, y bueno, está dividido en 4 subcapítulos, 4, 5, 4 y 5. Aquí otro ejemplo de otra colección, 4 capítulos, y vemos que en cada subcapítulo son 3, 3, 3 y 3. Incluso el número de hojas son 4, 5, 4, 4, 6, 6, 5, 5, 5, 4, 5, 6. Es decir, está muy bien equilibrada. Esto es todo lo contrario. Cuando te encuentras con una hoja de estas que ya al ver tanto texto ya no lo lees. Y si lo lees, cuando acabas de leerlo, ya no comprendes lo que ponía al principio. Esto más bien es un índice, no es un plan. Entonces, el título tiene que definirnos el ámbito del tema. Aquí tenemos varios ejemplos. El tema, por ejemplo, del mío, Colón rumbo a las Indias, pues con el título sabes de qué va la colección. Monarquía, una forma de Estado. Esta no veo. A ver, aquí. Esta es la historia del ferrocarril en África. Entonces, como vemos, bueno, una eterna amistad entre el perro y el hombre o entre el hombre y el perro. Pues leyendo el título ya sabemos lo que abarca la colección y lo que tiene que abarcar el plan. Entonces contaremos una historia con el hilo conductor. ¿Vale? Tenemos el título, tenemos la página del plan y lo que tenemos es que ir montando hoja por hoja y en todas tiene que llevar el hilo conductor. Es decir, la historia que vamos a contar tiene que ir en todas las hojas. No puede haber ninguna hoja sin el hilo conductor, porque estamos contando una historia con material filatélico. Entonces, para justificar el material filatélico tenemos que tener la línea. Bien. El desarrollo es la elaboración en profundidad del tema elegido, en total conformidad con el plan, y al mismo tiempo trata de conseguir una obra personal. Por ello es preciso un trabajo previo de estudio, profundización del tema elegido, es necesario un serio esfuerzo y hay que estudiar, consultar, comparar publicaciones, etcétera, etcétera. Al menos a mí, lo que me costaba era todos los días dedicarle tiempo a la colección, bien investigando piezas filatélicas o bien investigando, profundizar en el tema, pero me llevó siempre un trabajo diario, pero con gusto. Vale, para desarrollar el tema, lo que necesitamos es material filatélico y texto temático. Son las dos cosas que necesitamos para el desarrollo de la colección. Luego, hay que pararse mucho en la ubicación correcta y el ensamble de los elementos, en conformidad con el plan. A veces metemos material en un subcapítulo que no nos corresponde. Aquí tenemos un ejemplo, habla de los retratos de Colón procedentes de Loto y este no es procedente de Loto. Entonces, este sello ahí no debe de ir. Conexión entre los elementos y el texto temático. Aquí un poquito más cerca. Aquí hablo de los pueblos del Mediterráneo, de las columnas de Hércules. Entonces, todo
todo el material filatélico que hay ahí es referente a ello. Y aquí, pues, es en la misma hoja. Hablo de la mitología griega, de Poseidón, de Neptuno, y lo que pongo entonces es el material relacionado con el tema que estoy hablando, ¿no? Hay que buscar siempre relación, pieza y material. Vale. El desarrollo, profundizar y mostrar a través de conexiones, referencias cruzadas, ramificaciones, causas, efectos. Espera, no sé si seguir para atrás. Sí. Vale. Bien. Por ejemplo, en esta hoja estoy hablando de los descubrimientos portugueses, de lo que iban avanzando por las costas de África y tal. Y aquí meto, pues, profundizar un poquito más en el tema de las embarcaciones que utilizaban en aquella época, ¿no? Vale, ya lo habíamos dicho antes, porque tengamos mucho material de una cosa, no vamos a dedicarle más a un tema que el otro. Entonces, a todos corresponde la misma importancia. No por tener más material de una cosa o de la otra, daremos más importancia a una cosa que la otra, o más relevancia. Entonces, si por ejemplo aquí si hablamos de un tipo de uva, tenemos que hablar de todos los tipos de uva. No vamos a hablar más de una uva que de la otra porque tengamos más material. Este es un mal ejemplo de un desarrollo. Tenemos piezas, pero no tenemos hilo conductor. Por lo tanto, esto es lo que no se puede hacer. Y este es otro ejemplo, al contrario. Poco material filatélico y mucho texto temático. Hojas vacías, tampoco debemos cometer el error, parece que estamos rellenando hojas sin estirar la colección. Y luego la innovación, pues la introducción de nuevos temas. Aquí tenemos dos, por ejemplo, 400 años de Hockey Hierba o Bailamos el Trompo. Nuevos aspectos de temas conocidos. Esta es cómo distinguir las aves, porque de aves, por ejemplo, hay muchas colecciones, pero esta nos dice cómo distinguir las aves. Y encontrar nuevas aplicaciones temáticas del material disponible. Este es un ejemplo que yo cuando lo vi la primera vez no entendía por qué estaba metido, porque además está en inglés, es de la colección de Paco Piniella, el Bayón Monté. Y bueno, a través del estudio que él hizo, pues sí que encuentra conexión con el tema, porque el Bayón Monté era de Cristóbal Colón, bueno, Cristófe Colombo, algo así. La innovación, construir la colección con un enfoque original e ingenioso, no se diferencia de otros conocidos sobre el mismo tema. No vale copiar. Y aquí vemos un ejemplo de 3 colecciones que más o menos son del mismo tema, son de aves, pero están estudiados de distinta forma. Uno de vida de las aves en Australia, el otro cómo identificar las aves y la otra una mirada a los pájaros desde la perspectiva humana. Son 3 colecciones muy similares, pero son distintas. El texto temático. Los conocimientos temáticos. El texto temático ilustra la secuencia lógica y el desarrollo conectando las piezas mostradas. Adecuado, conciso y correcto. Por ejemplo, aquí es una hoja de la colección mía, pues por las piezas que tenía que meter bastante texto, pero bueno, trato de meter el texto lo más conciso posible. Utilizo numeración para indicar los sellos que son, para no ampliar más texto. Tratar de contar lo mismo, pero con el menos texto posible.
El uso correcto del material filatélico. Por ejemplo, esta es de una colección de osos y está hablando, es que ahora sí que no lo veo bien, está hablando de no sé, del oso, creo que en la situación, bueno, el sello no tiene nada que ver con el texto que nos está explicando. Entonces, esto es un mal desarrollo de la colección. Aquí estaba, vale. Está hablando de los osos en la montaña y aquí nos pone que en el sur encontraremos las especies pequeñas, pero el sello no nos dice nada de lo que nos está contando el texto. Bueno, presencia de nuevos descubrimientos temáticos para el tema. Y toda la especificación temática tiene que estar relacionada con las piezas expuestas. Aquí tengo una hoja también de la colección. Hay mucha variedad de material, pero toda está relacionada. Estoy hablando de los tiempos antiguos, de Platón, de Cicerón, pero todo está relacionado con lo que era el oeste de Europa, lo que no se, lo desconocido en aquella época. Y luego aplicación de las directrices de temática. Vale. Los conocimientos filatélicos, total conformidad con las reglas postales y filatélicas y utilización de la más amplia gama posible de material filatélico. Presencia de todos los periodos y del mayor número de países. Esta es otra hoja de la colección mía. Aquí hay desde perifilatelia a sellos clásicos, sellos más modernos, ensayos, pruebas y de distintos países, de España, de Estados Unidos, de Honduras, me parece que es. Y aquí otro ejemplo, también variedad de países y de épocas. Bien, los textos temáticos tienen que ser correctos y concisos, evitando las obviedades. Por ejemplo, esto, lo que nos está comentando, el texto que nos pone es lo que estamos viendo aquí. No nos pone nada, ninguna información que desconozcamos. Esto lo que estamos viendo es totalmente obvio. Entonces, lo que es obvio no se debe poner. O lo mismo, aquí lo contrario, tenemos una pieza espectacular y nos falta el texto filatélico. Por lo tanto, desconocemos si la pieza es buena o es mala. Entonces, mala no. Para distinguir la pieza, si es una pieza excepcional, debemos poner una explicación filatélica para darle relevancia a la pieza. Y aquí, ejemplos de lo que no debemos hacer. Ya vemos que es un sello sin dentar, pues no debemos poner que es dentado. Matasellos conmemorativo, ya lo vemos que es conmemorativo, y aquí prueba de color gris, ya vemos que es gris, con Waterloo también lo vemos y el talado también lo vemos. Vale. Luego, para mejorar los conocimientos filatélicos, hoy en día es la presencia de estudios filatélicos y la adecuada utilización del material filatélico es importante. Hoy toda la colección temática debe llevar un estudio filatélico. Este, por ejemplo, también es de mi colección y está el estudio del franqueo y las cancelaciones, las mascas postales, para resaltar lo que es una pieza importante. Estos son otros dos ejemplos de estudios de un sello. Y aquí tenemos otro ejemplo de un estudio de emisiones postales. Bien, y ahora ya tenemos los 30 puntos de la condición y rareza. 10 puntos nos da la condición y la rareza nos va a dar 20 puntos. El material moderno, en su perfección, es esencial
En un material moderno no podemos utilizar sellos descentrados, prácticamente no los hay, o que estén defectuosos o que falte algún diente. Los matasellos trataremos de que sean lo más nítidos posibles. Los enteros postales que estén enteros, que no valen cortados o que estén muy defectuosos. Y los carnés deben presentarse completos con sus sellos. No vale presentar un carné sin los sellos en el interior. Evitar documentos con matasellos que impliquen ver el motivo gráfico del sello. Y sellos que lo que decíamos antes, que le falte algún diente. Y luego, esto más o menos no es matemática pura, pero bueno, más o menos los jurados es como tienen más o menos una guía para valorar, ¿no? Entonces, a la condición, pues vemos que 7 puntos siempre los van a tener prácticamente. Entonces, 7 puntos o menos cuando la media es inferior al estándar. 8 puntos a la condición habitual de ese tipo. Por lo tanto, los 8 puntos es muy fácil conseguirlos. Y 9 o 10 puntos a la condición cuidada y mejora a la normalmente disponible. Esto, más que nada, pues, cuando ya nos referimos a piezas del siglo XIX o primeros del siglo XX. Bien, la rareza. Se evaluará la dificultad de la adquisición del material expuesto y no el precio. Aquí hay dos ejemplos claros. El $5 de Estados Unidos de Colón es un sello caro, pero no es raro. Si lo queremos comprar mañana, seguramente vamos a encontrar un sitio donde comprarlo. Y esta es lo contrario, un sello raro, el cual no es caro. Hasta el momento cuando yo adquirí esto, había 2 piezas solamente. Y fue muy económico. Las pruebas, ensayos o variedades que se presentan deben ser más raras que los respectivos originales. Los mismos criterios se aplican para los bloques y tiras. Es decir, si tenemos... atrás me pasé. Aquí está. Vale. Aquí tenemos un bloque moderno. Esto no es raro. Entonces, lo que debemos aprovechar solamente es el sello. Lo que no podemos es ocupar todo este espacio con un material que no nos aporta rareza ninguna. Y estos, al revés, este es un material del siglo XIX, de 1892, un bloque, y bueno, que yo sepa, es el único que se conoce tan grande. No incluir piezas raras que no tengan relación con el tema. Podemos tener piezas muy raras, pero si no tienen relación con el tema, no se pueden poner, no está justificada su presencia. Y luego lo mismo, la puntuación en la rareza, más o menos como suelen valorar los jurados, pues 8 puntos normalmente se le dan al material corriente. Ya digo, esto no es matemática pura, esto es un más o menos, pero luego 9 o 10 puntos al menos a un par de piezas inusuales por cuadro, entre 11 y 12 puntos bastantes piezas inusuales a lo largo de la colección, 13 puntos piezas inusuales a lo largo de la colección más alguna rareza, 14 o 15 puntos a piezas inusuales a lo largo de la colección más algún par de piezas raras por cuadro, 16 puntos piezas inusuales y rarezas a lo largo de la colección, 17 puntos a piezas inusuales, rarezas a lo largo de la colección y alguna gran rareza, 18 puntos a piezas inusuales, rarezas a lo largo de la colección, más 1 o 2 grandes rarezas por cuadro, 19 puntos, piezas inusuales, rarezas a lo largo de la colección, más
3 o 4 grandes rarezas por cuadro y 20 puntos, que la puntuación máxima ya a rarezas y grandes rarezas a través de toda la colección. Por lo tanto, como podemos ver, la condición y rareza, 20 puntos las tenemos casi siempre aseguradas. Por lo tanto, si conseguimos los 70 puntos de nuestro trabajo, 70, sí, y los 20 puntos de la condición y rareza, estamos hablando ya casi de 90 puntos. Y este es un ejemplo esta es una colección que participó el año pasado, en el 2020. Es una colección de aquí de La Guardia sobre la Antártida y tiene en condición y rareza, pues tiene 8 y 14 puntos. Son unas piezas muy normalitas, muy sencillas todas, no tienen ninguna rareza. Y ya vemos que tienen rareza 14 puntos de 20 y 8 de 10 en la condición. Y luego, donde tienen una puntuación alta, es en su trabajo. En el título, plan, en el desarrollo, en la innovación 5 puntos, la presentación 5 puntos y los conocimientos temáticos y filatélicos 13 y 12. Por lo tanto, yo siempre digo lo mismo. La base de una buena colección temática es el estudio de los reglamentos y de las directrices. Ello nos lleva a conseguir un buen tratamiento, con unos buenos conocimientos filatélicos y temáticos. Y el material es lo que menos nos va a aportar. Lo que decíamos, en el tratamiento consiguió 29 puntos de 35 posibles, en los conocimientos 25 puntos de los 35 posibles, en la rareza 22 puntos de los 30 posibles. Vale. Esto es lo mismo. Y este, por ejemplo, es la puntuación de la colección mía, que fue oro grande, y ya vemos que la diferencia con la otra, pues, radica más que nada en el trabajo del coleccionista, en lo que son el tratamiento y los conocimientos. Porque en la rareza, en la otra había 22 y aquí hay 27, solamente hay 5 puntos de diferencia. De ahí teníamos una colección de vermel grande con 81 y aquí tenemos oro grande con 92. La diferencia en el trabajo del coleccionista no está en la condición y rareza, que siempre estamos intentando meter material, no. Hay que también dedicar trabajo a lo que es el trabajo, a nuestro trabajo. Bueno, la presentación es un conjunto disponible, el ánimo de publicar o el jurado que ve la colección. Entonces debe ser ordenado, claro y manteniendo siempre una misma línea. Claridad en los textos, diferenciando los textos temáticos de los textos filatélicos para no confundirnos. ¿Ven? Y aquí tenemos unos ejemplos. Aquí tenemos el texto filatélico debajo de las piezas y el texto temático lo diferenciamos con otro tipo de letra. Y aquí tenemos más ejemplos. ¿Vale? Claridad en el montaje, que no haya hojas sucias ni un desorden en el montaje. Por ejemplo, esta era la hoja como él la tenía y esta era una hoja como yo le indicaba cómo debería hacerlo, ¿no? Porque al final aquí, pues, aquí en otra tiene... Esta es lo mismo. Yo le veo un desorden que no sabes por dónde empezar a leer. La vista se te va para todos los sitios. Y aquí pues está más ordenado y más o menos ya llevas una línea para leer y ver el material filatélico. Equilibrio estético en cada hoja, en cada cuadro y en el conjunto. Las hojas en tonos claros,
debemos escapar de los colores llamativos y sobre todo, yo siempre fui partidario de usar los filoestuches transparentes. El filoestuche negro no me gusta nada. Prefiero pues eso, hacerle un margen al sello, que ahora prácticamente lo está haciendo todo el mundo. Vale, aquí tenemos varios tipos de presentación. Y luego, bueno, el tamaño de las hojas. Da igual, pueden ser DIN A4, pueden ser DIN A3, puede ser 31 por 21. Yo lo que recomiendo a la gente que empieza es utilizar el DIN A4, porque normalmente cuando comienzas, pues careces de material y el DIN A3 o el 31-21 te exige bastante más material. Yo cuando pasé de DIN A4 al 31 por 21, pues tuve que meter más material en las hojas. Pierdes menos espacio y entonces necesitas más material. Y luego, ahora está de moda tener que utilizar el DIN A3 o el 31-21. Da igual el tamaño que utilices, eso no te va a variar en la puntuación del jurado. Yo pasé al DIN A3, no, al 31-21, pues porque empezaba a tener piezas grandes, tenía hojas de DIN A3, tenía hojas de 31 por 21, tenía hojas de DIN A4, y entonces lo que hice fue ya pasar todos a un mismo tamaño, porque si no era un follón para mandar la colección al comisario y para montado, y entonces, bueno, decidí ponerlo todo en 31-21 porque las piezas que yo tenía con ese tamaño me era suficiente, porque el DIN A3 se me hace muy grande, no me gusta. Si tuviese piezas que no me cogiesen en el 31-21, utilizaría el DIN A3, pero como no tengo esa necesidad, pues utilizo el 31-21, pues además me gusta más ese tamaño. Vale, aquí tenemos una hoja en DIN A4, una hoja en 31 por 21 y un DIN A3. Lo que tenemos que tener en cuenta es las proporciones del marco. Entonces podemos utilizar y combinar los tamaños que queramos. Solo tenemos que tener en cuenta que tenemos 1 metro de ancho, y entonces jugaremos con los tamaños que nos interesan. El material empleado. Las directrices para las evaluaciones de las participaciones temáticas nos indican el 3.1, el material filatélico apropiado. Material postal filatélico apropiado es el que ha sido emitido, se proyectó emitir o ha sido producido en la elaboración de la emisión, con el propósito de transmitir correo u otras comunicaciones postales. El que ha sido usado para ello o considerado válido para organizaciones postales gubernamentales, locales o agencias postales privadas, así como otras autoridades debidamente encargadas o facultadas para ello. Por lo tanto, lo que podemos utilizar son elementos de franqueo, los sellos, los carnés, los enteros postales, los franqueos mecánicos, las etiquetas autoadhesivas, cancelaciones ordinarias, conmemorativas, publicitarias, matasellos especiales, los fanzil, indicadores de privilegios postales, franquicias de autoridades, correo militar, ya sea a través de marcas, sellos, matasellos o tarjetas, iGraphs o VMails, marcas de rutas, censuras, aquí me queda atrás. Por cartas de desinfección, marcas de agencias encaminadoras, marcas de rutas, telegramas, cupones de respuesta, etiquetas de certificado, desinfección,
marcas de agentes encaminadores, correo accidentado, bocetos, pruebas, ensayos, variedades, errores y sellos fiscales. Yo aquí puse solamente uso postal cuando están adheridos a una carta, pero también se pueden utilizar sueltos. En excepciones, vamos a ver, solamente debemos utilizar los sueltos cuando tratamos de un tema importante y no tenemos otro elemento filatélico. Entonces podemos recurrir, en ese caso podemos recurrir al sello fiscal, aunque no esté en carta. Es lo que habíamos dicho. Sin limitación en el tiempo, desde la prefilatelia hasta nuestros días. Cualquier medio de transporte terrestre, marítimo o aéreo. Correo privado autorizado o tolerado en ausencia del correo oficial. Y material filatélico no apropiado son las emisiones de fantasía de países inexistentes, de emisiones de gobiernos en el exilio, organizaciones sin servicios postales, tarjetas postales privadas, salvo que sean enteros postales, impresiones privadas adicionales o marcas administrativas no postales, las pruebas de lujo, aunque en las colecciones se ven con bastante frecuencia, lo mismo que el sello fiscal, deberíamos recurrir a ella cuando no tenemos otro elemento, ya que no es filatelia genuina, esto es un elemento que quita correos, no es una prueba, es posterior al sello, por lo tanto, esto no cumple con las directrices. Decoraciones privadas de los sobres o en las tarjetas. ¿Vale? Estos sobres no se deben utilizar. Utilizaríamos entonces una ventana porque esta parte no es filatélica. Las viñetas privadas es otro elemento que no se deben utilizar. Y luego hay un material límite. Algunas piezas cumplen la definición de material apropiado o no, solo hasta cierto punto. Bueno, esto son unas piezas, las vemos en todas las colecciones temáticas. Y bueno, son impresiones que se hacen particularmente, aunque los sobres son oficiales, pero luego el resto no es tan oficial, aunque bueno, está permitido utilizarlas, no abusar de ellas. Lo que decíamos, solo se debe usar cuando no hay otro material para describir un detalle temático específico. Esta es una pieza de historia postal. Claro, esta pieza no está permitida en temática, no es una pieza postal, aunque está circulada, es algo privado, pero a ver, tenemos también, el coleccionista debe tener también un poco de libertad a la hora de montar la colección. El trabajo se valora en 80, 96 o 120 hojas. Entonces, si tienes un buen trabajo realizado, un buen desarrollo y quieres meter una pieza de estas que, como se suele decir, va con calzador, pues debemos hacerlo. No debe de restar puntos. El jurado debe de poder permitirlo, ¿no? Esta es una pieza que, como decía, es un grabado de una paloma con un texto manuscrito dando cuenta de haber encontrado una paloma registrada con su respectivo número. Y bueno, no tiene otro material para cubrir el capítulo sobre la colombofilia y no deja ser una pieza de historia postal, por lo tanto debe de haber libertad para poder meter una pieza de estas, ¿no?
a lo largo de la colección. Hay otro caso también, no encontraba ningún referente a un personaje y mete una carta que va dirigida a él. Las direcciones tampoco son, no nos valen, pero si tienes el gusto de querer meter alguna, pues hay que permitirlo, hay que dar libertad al coleccionista y no castigar. Bueno. Las recomendaciones. Yo la primera que siempre hago es leer los reglamentos y las directrices. Es fundamental para poder montar una colección temática. Si no, pues le pasaría como me pasó a mí. Estuve años perdiendo el tiempo y no avanzar. Otra recomendación, visitar las exposiciones. Se aprende muchísimo visitando las exposiciones porque además vas a ver material que desconoces y que te puede valer. Contactar con otros coleccionistas es esencial. Yo he contactado con muchísimos y siempre todo el mundo se brinda a colaborar. Y no tener pereza a la hora de modificar la colección. Yo la colección la monté, no sé, más de 12 veces. Monté la colección, modifiqué, no hay que tener pereza para hacerlo. Y más ahora que tienes las hojas guardadas en Word o en otro programa, solamente es modificar un poco, no tienes tanto. Y cada vez que haces la modificación, que se note que se ha modificado la colección. Porque muchas veces, a mí me pasó, modificaba la colección, pero no notaba ningún cambio. Entonces, lo que debemos cuando modificamos la colección, tiene que notarse un cambio. Contactar con los jurados, en el caso mío, fue primordial. Entonces, yo recomiendo que siempre se contacte con los jurados. Y luego, pues nada, esto es un hobby para pasar el tiempo y es una prueba de superación personal sin competir con nadie. Y nada más, eso es todo. Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad es que ha sido una clase magistral y yo creo que alguna duda a mí me ha quedado, te voy a preguntar ahora, pero sobre todo agradecerte el tiempo y la molestia que te has tomado en explicarnos con lo que realmente, lo que ha sido tu experiencia y de la que podemos aprender muchísimas cosas. Y quería hacerte una pregunta. Por ejemplo, en el DIN A4, la vista nos va guiando directamente en la lectura de la página, pero en las de 31 por 29,7 y en las de DIN A3, la lectura la vista se pierde. La dirección para leer es de izquierda a derecha, ir pasando, ir siguiendo. Lo digo porque, ya digo, en el A4 no hay ningún problema, porque lees y lees y es una fila estrecha, pero en los otros ya te vas perdiendo. Eso por un lado. Otra cosa, cuando usas piezas buenas, ¿realmente las remarcas? O como ocurre un poco en Historia Postal, el juez tiene que saber que la pieza es realmente buena. Porque, claro, eso es algo que a mí me cabe la duda. Y luego el tema de las ventanas. Las ventanas, ¿en qué momento se deben usar en una colección temática? Esas tres preguntas de momento. Yo ya con eso termino, que me parece que ya es someterte a un tercer grado. La primera era el tamaño. Sí. Es que a mí el DIN A3 nunca me gustó porque, pues eso, porque se pierde mucho. Textos por muchos sitios, el material. Si son piezas grandes, sí, porque te llena la hoja, pero cuando tratamos con piezas pequeñitas, yo no lo recomiendo, porque no luce la colección. Por ejemplo, el 31-21, que el que yo utilizo, a mí me convence bastante, más que el DIN A3. No. Y luego, pues el DIN A4, no sé, ahora parece que se ve un poco anticuado el tamaño, ¿no? Pero
yo recomiendo empezar con el tema 4, porque si no tienes material grande que necesite un tamaño más grande, yo no lo recomiendo. Luego, la segunda pregunta era el uso de las ventanas. El uso de las ventanas. El uso de las ventanas, bueno, en los sobres estos de primer día y en los matasellos especiales, pues debemos utilizar solamente lo que es en los matasellos especiales, el matasellos, sin más, porque el resto no es filatelio. Es un conjunto que te ocupa espacio, no te da rareza, no te aporta nada a la colección. Y los sobres de primer día, los que modernos, vamos a ver, del año 40 para aquí, más o menos, pues tampoco, las ilustraciones no aportan nada, no es filatelio. Entonces tenemos que hacer ventana y dejar a la vista lo que nos interesa y no ocupar espacio que lo podemos dedicar a otras piezas y al mismo tiempo profundizar más en el tema. Hay otra pregunta más. Sí, el tema de señalar la rareza. Bueno, yo lo hice ahora al final, no sé, yo creo que lo de resaltar las piezas, yo lo hice porque lo estaba haciendo todo, la mayoría. No soy partidario porque es muy relativo lo de la rareza, muy raro, es muy relativo. Entonces, no, ya te digo, yo lo hice porque lo hacía todo el mundo. No es que me llame mucho la atención hacerlo, pero... Sí, de todas maneras, a lo mejor también guías en las directrices que has dado de piezas raras por número de cuadro, a lo mejor también guías un poco al jurado que no sepa realmente de ese material, ¿no? Yo lo que sí, en las piezas de historia postal, las que son raras, las que tienen marcas raras y tal, lo que sí, ahí lo que hay que hacer es un estudio de filatelia, explicar por qué es rara la pieza. Luego, en las pruebas, pues las pruebas más o menos, ya sabemos que la mayoría son todas raras, porque es un material escaso. Puede haber 10, puede haber 5, puede haber 50, pero es material escaso. Y muchas veces se conocen pocas, pero no cabe que haya muchas más o que haya más. Entonces, yo la verdad que no le doy mucha importancia a remarcar de otro color las piezas raras. Es muy relativo para mí. Pues muchísimas gracias por tu respuesta. ¿Alguien más quiere intervenir? Servidora. Venga, a ver, Xavi. Bueno, ya alguno ya debe estar esperándome, porque claro, como fiscalero profundo, claro, cuando empieza y dice que hay que cumplir la reglamentación te dice que no puedes poner sellos fiscales, ya todos a la calle. Pero por lo menos que se sepa que cada vez que lo hago, cada vez que salgo en una conferencia, siempre acabo diciendo, protesto desde la más profunda radicalidad la prohibición del sello fiscal. El sello fiscal tiene tanto derecho como el sello postal en estar. Y si quieres, me haces compartir pantalla y te enseño ahora unos de color que son formidables. ¿Por qué? Alto. La reglamentación está para cumplirla, pero también está para modificarla cuando uno se da cuenta de que aquello no es del todo justo. Puede esperarse que alguien, a los mandamases, digan los sellos fiscales también tienen su sitio porque lo tienen. En tu colección hay sellos provinciales, he visto porque le he repasado. Hay algunas, me parece que son de Sevilla y allí los tienes. O sea, un ayuntamiento, un sello del ayuntamiento lo permite. Que hay algún local también de Cádiz con las columnas de Hércules. Exacto, sí. Exacto. O sea, ¿y por qué aquello no es ni fiscal? Aquello es un fiscal del ayuntamiento. Si me dejas compartir pantalla un minuto, si no es igual, te enseñaría unos sellos que te quedarían preciosos. A cualquier temática hay sellos fiscales que irían magníficamente, y tampoco hay tantos, ¿por qué no los queréis? ¿Por qué nos mandáis a las tinieblas exteriores a los fiscaleros? Esto está de toda la vida, cuando el sello fiscal estaba denostado, que aún sigue denostado,
Y ahora resulta que ahora los que tienen sellos magníficos, preciosos, raros, fiscales, que ayudarían a hacer más bonita la colección, ¿por qué no los queréis? Cuando vayas a una reunión con los mandamases, presentar alguien que presente la moción de que se quite este articulito que diga el sello fiscal tiene tanto derecho como el sello postal, y veréis cómo las colecciones serán mucho más bonitas. ¿Me dejas compartir o no me dejas? Da igual. Sí, sí, hombre, comparte, ¿sabes? ¿Puedo apretar? Sí. Ya he apretado. Mira qué precioso. Aquí pone Colón, Europa, América, pólizas. Me faltan 3 porque no las tengo todas. No me digas que esto no puede estar en una colección temática de Cristóbal Colón. Ya lo saco. ¿Por qué no lo queréis esto? Dame una argumentación que me pueda creer. Ya, oye, quítame la pantalla esta que ya no sé cómo quitarlo. Ya está. Hombre, yo creo que le pones a José Ángel en un brete, él no es... No, el reglamento es el que hay, nos guste o no nos guste. Y hay que Ya lo sé, Y ya lo lo que, sé. a ver, y lo que dije, el reglamento dice que se puede utilizar siempre que están circulados en una carta y luego con excepciones cuando no tenemos tratamos un tema que no tenemos otro material para ilustrarlo, podemos utilizarlo, ¿vale? Esto Y ya lo luego entendí. cabe otra posibilidad que es que yo tengo el placer de ponerlo y lo pongo, que no tiene por qué ser castigado, porque nosotros vamos a valorar un conjunto de 80 hojas, no una hoja. Entonces, si el coleccionista quiere, lo que decíamos antes, quiere poner una pieza a capricho porque le gusta y le interesa ponerla, la pone. No tiene por qué ser castigada. Yo en mi colección tengo alguna pieza que borderline, es decir, que está metida con cazador. Yo ya te he entendido, lo que quizás no me he explicado bien. No me refiero, yo ya sé que hay que cumplir la reglamentación, faltaría más, pero ¿hay alguna posibilidad, hay alguna manera de que cuando hay, me imagino que las reglas no son perpetuas, las leyes cambian, las constituciones cambian, no va a cambiar el reglamento, es decir, se admiten los sellos fiscales como una parte más de la filatelia. En todas partes de exposiciones puedes poner fiscal, no puedes poner viñetas, de acuerdo. No puedes poner estos países inventados, de acuerdo. Pero yo puedo hacer yo tengo una colección de la fiscalía en el tabaco, que si quieres te la mandaré, es precioso. Y tú tienes, por ejemplo, en una colección sobre el tabaco, tú puedes poner un sello de Mongolia del Norte que hay una hojita de la planta del tabaco en una esquina. Pero unos sellos fiscales sobre el tabaco que huelen a tabaco, esto no se puede poner. No son etiquetas de queso. Bueno. En su tarifa, en su argumentación, tienen que estar, se han impreso a base de una reglamentación oficial del Estado. No es una cosa que hace el primero que pasa por la calle. No lo ha hecho un ayuntamiento. Hay que hacer cambiar eso. Los hay que cambiarlo, pero esto tiene que cambiarlo, tiene que haber alguien como tú, que me imagino que estás en algún cargo y dice, hombre, esto hay que cambiarlo. No. Los reglamentos se van modificando, se han modificado varias veces y siempre dependiendo de la demanda del coleccionista. Puede producirse en un cambio y que sean. Habrá que elevar al estamento federativo la modificación o la solicitud de modificación, la petición, y bueno, pues estaría bien que él se modificara. ¿Alguien más quiere intervenir? Perdonad si he sido un poco efusivo, pero cuando me toca... No, Xavi, no te preocupes. Hola, buenas noches. Hola. Hola. Mi enhorabuena por la explicación que nos has dado del tema temático en los sellos. Yo llevo unos 45 años coleccionando y colocándolo todo en álbumes por años, todo. Hace 5 años que me entró el gusanillo de las colecciones temáticas. Y entonces he estado trabajando en esas colecciones. Pero yo tengo una pregunta que digo, ¿por qué las pruebas de artistas, que son tan bonitas y además editadas por correos,
no se pueden colocar en las colecciones. No dan la talla de lo mejor de los sellos y todo esto, en la cual yo creo que sí que la dan. No, a ver, yo no soy partidario de utilizar las pruebas de artista porque no es un elemento filatélico que está realizado para la emisión del sello, sino es una pieza hecha posterior con el único ánimo de recaudar fondos correos. Por lo tanto, esa pieza no entra en la emisión del sello, como dice el reglamento. Tiene que ser material genuino. Eso deja de ser genuino. Son piezas especulativas, son piezas para recaudar, por lo tanto no es filatélico. Pero pruebas, por ejemplo, José Ángel, pruebas reales y maculaturas y todo eso sí se puede poner, ¿no? Sí, aunque las maculaturas no las recomiendan. Yo tengo alguna puesta en la colección, pero no se recomienda. Tampoco, lo decíamos antes, tampoco por ponerla te pueden castigar. No te aporta rareza ninguna, pero bueno, también das a entender que sabes lo que es una maculatura. Sí, muy bien. Otra pregunta, por favor. Yo le digo, ¿qué medallas o títulos tienes que obtener para poder hacer 8 cuadros? Para pasar de 5 a 8 cuadros. De 5 a 8. Pues obtener la medalla creo que es de Vermell, con Vermell. Sí, a partir de Vermell tienes que pasar ya de 5 a 8. ¿Nacional, autonómico nacional. O provincial? Nacional. Nacional. En tener un Vermell ya puedes acceder a los 8 sí. Pues muchas gracias por la información. Marta nos dice en el chat que las pruebas de artistas son distintas de las pruebas de lujo. No claro, sé las pruebas de artista son anterior a la elaboración del sello. Y esas sí se pueden poner en el... Claro, sí. Perfectamente. Todo el material que está realizado anterior a la emisión del sello, es decir, para la emisión del sello postal, haces unas pruebas, haces unos ensayos, todo ese material es válido hasta la producción del sello. Lo que se hace a partir de la producción del sello, eso ya no es filatélico. Pues una aclaración, una aclaración muy oportuna. Que me ha sido muy importante, porque las pruebas de lujo también las tengo y yo creía que pasaba lo mismo que en las pruebas de artista. No. Y veo que es diferente. Es diferente. La prueba de artista es anterior a la realización del sello. Esas pruebas se hacen pues para ver los colores, para ver el grabado. Eso está en el procedimiento del sello. Eso es válido. Todo lo que sea anterior al sello es válido. Lo que no vale es lo que hacen a posteriori, que es ánimo de recaudar. Ya. Muchas gracias por la aclaración. Bueno, ¿alguien más quiere intervenir? Yo quería preguntar una cosa. Sí, por ejemplo, el uso de cartas, ¿qué es mejor? ¿Poner el sello, poner la carta? ¿Dónde está esa barrera de poner un sello o una carta? Por ejemplo, si tiene un matasello certificado o le das un valor filatélico, porque al final con el sello explicas lo mismo, porque al final estás refiriéndote a un sello. Vale. Normalmente el sello en carta es más raro que el sello suelto. Normalmente. Entonces utilizas la carta y puedes utilizar las dos. Puedes utilizar el sello en la carta y el sello también. Hombre, yo te voy a decir dos piezas. Porque cuando tienes poco material o estás empezando, sí. Por ejemplo, vas a poner un sello de Isabel la Católica claro, al final es el mismo sello de Isabel la Católica en pieza, pero claro, te hace que ganar superficie en la colección, porque no ocupas, con 2 cartas haces un DIN A4, en cambio, si te pones a poner sellos, necesitas muchas más piezas. Ahí tienes que seleccionar, sobre todo, pues, lo que es la rareza. Entonces, yo, por ejemplo, cuando utilizo los sellos clásicos de Estados Unidos de 1892, lo utilizo en carta y lo utilizo suelto.
Ahora, si voy a utilizar una carta, no sé, de 1930, si puedo evitar de poner también el sello suelto, lo evito. Si tengo que ponerlo porque no tengo otro material, lo utilizo. Pero diferencio, pues eso, por la rareza. Si es más raro, pongo los dos, pero si es menos raro y tengo otro material, solamente utilizo el más raro, que es normalmente la carta circulada. Pero puedes utilizar las dos piezas. Y otra pregunta que te quería hacer. El año de emisión, porque muchas veces yo he escuchado a algunos cuando montas una colección y realmente en el reglamento no sale. Por ejemplo, ahora vas a poner un sello este año miraba los sellos del 2021. La batalla de Lepanto. ¿Tienes que poner el más antiguo que haya o puedes poner el del 2021? ¿O puedes... ¿Qué hay que poner? ¿Siempre lo más viejo o lo más raro? Actual no está bien. Lo más raro. Siempre lo más raro. Hombre, es que lo raro hoy en día es comprar un sello nuevo, porque... También es cierto. Es lo mismo cuando tenemos una serie, todas con la misma imagen. ¿Cuál vamos a poner? Pues siempre, normalmente el valor más alto es el más raro. Pues utilizamos el valor más alto, el más raro. Porque las otras imágenes son repetitivas, no las vamos a utilizar. Pero, por ejemplo, te repito la pregunta. Si poner, por ejemplo, un sello de... Ahora han salido unos sellos de la batalla de Lepanto. ¿Cuál es más raro? ¿El del 73 que conoce todo el mundo o el que sacaron en el 2021? ¿Cuál ponemos? Pues más raro debe de ser el del 73. Debe ser. Pero bueno, podemos utilizar los dos. Aunque seguramente la tirada es más corta a la hora. Seguro. Hay veces que no sabes muy bien los criterios porque te dicen lo moderno no debe de estar, no es raro. Y digo, bueno, pues depende. No, lo moderno debe de estar. De los años 60. Hay que combinar piezas clásicas con piezas modernas. Y eso es lo más bonito de la colección. Ensamblar piezas antiguas y piezas modernas. Que la moderna no nos va a dar rareza, pero bueno, si tenemos rarezas a lo largo de toda la colección, no nos influye para nada. Perfecto. Sí. Vale, que tampoco hay que machacarse tanto en la rareza, porque es lo una condición normal de piezas nuevas son 8 puntos. En la rareza, pues, como vimos antes, la colección de la Antártida es una colección con piezas muy normales, y tiene, creo que son 22 puntos. Es decir, que tampoco hay que trabajar más lo que es el trabajo nuestro de los conocimientos, del desarrollo, del plan y del título, es lo que nos va a dar más puntuación. Bueno, ¿alguien más quiere intervenir? Una pregunta. Sí, ¿nuevo o usado? Yo soy partidario de nuevo, aunque más genuino es el usado, ¿eh? Claro. Pero también va a ser más dificultoso encontrar un usado. Pero se recomienda nuevo, pero puedes hacer un usado. Lo que no debes es mezclar en la misma hoja sellos o en la misma colección sellos usados o sellos nuevos. O todo usado o todo nuevo. A excepciones también. Sí, pero no tiene más valor utilizar un nuevo usado, en principio. Claro que puede haber sellos usados que tienen más valor que el nuevo, pero se recomienda o usado o nuevo. No mezclarlos. Aunque, claro, si tienes un sello, no sé, el primer sello de España con la Corona de Madrid, claro que vas a poner, si no vas a poner en nuevo. Y bueno, Manzorro nos pregunta qué ocurre con las tarjetas máximas. Las tarjetas máximas. Pues los reglamentos no dicen nada. Es un elemento filatélico. Se pueden poner, pero al final siempre te van a decir que no uses de ellos, que puedes utilizar alguno en la colección, algunos, siempre y cuando no tengas otro material filatélico. Pero es una regla que no está en los reglamentos. Yo tengo alguna tarjeta, una o dos, me parece, tengo en la colección alguna tarjeta
una o dos tarjetas máximas tengo. No encuentro otro material para poder sustituirlo y lo utilizo. No tiene nada de malo. Ahora, lo que no es recomendable es abusar de ellos. Tampoco es recomendable abusar de los enteros postales del primer día y prácticamente Sí, es de material hecho para encontrar coleccionistas. cierto equilibrio, ¿no? Sí. Sobre todo. Lo Bueno. mismo con los franqueos. Los franqueos se deben utilizar, no los franqueos filatélicos. Siempre utilizar el material más genuino filatélico. Ahora, puedes utilizarlo, pero si buscas luego rareza y buscas hacer las cosas lo mejor posible, pues al final, pues eso vas dejándolo de lado. Bueno, ¿alguien más? Sí, yo. Buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Bueno, la presentación estuvo muy bonita. Mi pregunta es en cuanto a la parte investigativa, ¿sí? ¿Qué tanto es positivo cargar mucho la presentación de lo que uno expone con mucha investigación? ¿O tiene que ser poca? Porque muchas veces se encuentra de que en el material que estás exponiendo no hay la suficiente información. Y ahora decías que era muy importante no describir lo que es evidente. No sé si soy clara. Sí, hay que mantener un equilibrio, es decir, no cargar demasiado las hojas ni con material ni con los textos, ni tampoco vacías. Tienes que mantener un equilibrio. Yo lo hice muchas veces, montar las hojas y ponerlas en un panel y ver el panel cómo te quedan el panel con las 15 hojas o las 12 hojas, depende del tamaño. Entonces le das un vistazo y ya ves más o menos cómo te queda. Pero eso, no, ni cargarlos ni que estén vacías y que haya un equilibrio y que el texto pues tampoco, que no sea un texto muy grande para no aburrir y no ocupar mucho espacio, sobre todo eso, para no ocupar espacio, y luego que se haga atractivo. Bueno, pues tenemos las 9:15, hemos tenido una tertulia interesante y bueno, la cosa ha estado muy animada. Ya vamos a ir cerrando. Muchas gracias, José Ángel. La verdad es que ha merecido la pena el tenerte ahí. Ha sido una maravilla y espero que no sea la última vez. Ya nos pondremos de acuerdo para el curso que viene o para cuando sea, para cuando tú puedas, porque la verdad que, como hemos podido comprobar en la tertulia, somos grandes desconocedores de la temática y es una rama muy importante y muy bonita de la filatelia. Buenas noches a todos y bueno, el miércoles que viene os esperamos de nuevo, ¿vale? Buenas noches y gracias a todos. Muchísimas gracias.